Muchas gracias. Buenas noches con todos. Un gusto de darles la bienvenida a esta sala de la Escuela de Gestión Pública. Agradeciendo en especial a nuestros socios que nos acompañan el día de hoy, a FIN y a OCIPTEL. Ya el año pasado hemos estado haciendo una serie de conferencias respecto a temas de interés en el ámbito de este tema, que creo que con la pandemia ha sido particularmente importante y ha tomado la relevancia que debe. Y justamente por eso es que iniciamos este año, este 2021, con una presentación sobre algo tan importante como el 5G, ¿no es cierto? Y justamente le agradezco mucho a Celedonio, aquí presente, por compartir con nosotros este estudio que se ha hecho del impacto económico y social del 5G en la región y en particular en el Perú. Creo que justamente es una oportunidad de ir viendo lo que necesitamos hacer desde la gestión pública, desde los operadores privados también, para promover el 5G y para que la conectividad llegue a todos los peruanos, ¿no? Y peruanas que están en distintas partes de nuestro territorio, y sabremos que eso genera una complejidad aún mayor. Quiero agradecer también a nuestros panelistas, un panel muy interesante, muy variado. A Paola, muchas gracias, Paola, por estar aquí esta noche. Tu visión desde el punto de vista privado va a ser muy importante en esta discusión. A Lenin Quiso, nuevamente Lenin, un gusto de tenerte en la sala también de OCIPTEL, porque la visión del regulador también creo que es bastante importante para justamente que estos temas se muevan con mayor rapidez. Y finalmente también a Julio Aguirre. Julio es profesor de la Escuela de Gestión Pública y también miembro del Centro de Investigación y es especialista en estos temas. Así que creo que va a ser sin duda un panel y un momento muy interesante para discutir este tema. Yo le voy a dar pase a Alexandra Ames, nuestra jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela, para que modere esta sesión. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Elsa, por la introducción. Bienvenidos todos a este evento tan importante, como ha mencionado nuestra directora, respecto a el estudio sobre el impacto del 5G, tanto en lo económico y lo social. Vamos a tener el día de hoy unos comentarios sobre el análisis o los resultados de este estudio, gracias a Celedonio von Butenau, director de Relaciones Gubernamentales para América Latina de Nokia, y vamos a tener comentarios al respecto de Paola Márquez, gerente de regulación de Entel Perú, de Lenin Quiso, director de políticas y competencia de los OCIPTEL, y de Julio Aguirre, nuestro profesor de la casa y coordinador del área de regulación, infraestructura y competencia del Centro de Investigación Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Vamos a empezar con la exposición de Celedonio. Adelante, Celedonio. Muchísimas gracias, Alexandra. Muchísimas gracias a la Universidad del Pacífico, a FIN y a OCIPTEL por esta oportunidad. La idea de la presentación de hoy es compartir con ustedes el estudio que realizó Omdia, que es una consultora en el mundo de las telecomunicaciones, muy prestigiosa, junto con Nokia. Espero que estén viendo la presentación en este momento en las pantallas. ¿Correcto? ¿Lo están viendo? Sí, la vemos muy bien. Muchas gracias. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. La idea de este estudio es un análisis que se hizo sobre el impacto que tiene la quinta generación en América Latina. Es enfocada en América Latina, dentro de América Latina algunos países, y uno de esos países es justamente Perú. Y lo que se analiza acá es el impacto económico y social, por cuanto la quinta generación lo que trae de beneficioso es impulsar la transformación digital de nuestros países y aumentar su productividad. Este es el estudio, está sí en inglés. Ahí en la parte superior pueden observar el sitio donde pueden bajar este estudio y poder analizarlo. Aquí se analizan distintos países: Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Estamos viviendo
una situación bastante inédita. Más, este estudio comenzó a realizarse antes de que entrásemos en la pandemia y en la cuarentena. Pero lo que realmente nos trajo la cuarentena y la pandemia fue forzar un movimiento hacia la digitalización de todos nosotros, de las personas, de los trabajos, de los procesos, en el mundo de la educación, en el mundo del gobierno. Esta pandemia realmente lo que ha hecho es hacernos avanzar varios años en este proceso de transformación digital, y lo que obliga también es a replantearnos un poco este escenario y buscar, entre otras cosas, no solamente soluciones tecnológicas que nos den respuestas a nuestras necesidades, sino también nuevas regulaciones que favorezcan esta expansión o esta transformación digital y la necesidad de tener redes que puedan soportar el crecimiento que estamos viviendo. Para poder hablar de este documento, creo que es importante comenzar a ver qué es la quinta generación. Y la quinta generación, acá lo pueden ver, es este triángulo que más o menos hace un resumen de lo que ella es. En este triángulo tenemos el vértice superior. Este vértice superior es la primera parte de la quinta generación, que es lo que nosotros conocemos como banda ancha extrema, en donde lo que se busca es mayor velocidad y capacidad. Vamos a alcanzar velocidades de hasta 10 gigabits por segundo como velocidades máximas y una velocidad normal de 100 megabits por segundo, estemos donde estemos. Pero en esto no se agota la quinta generación. La quinta generación también tiene un segundo elemento que es fundamental y que es lo que nos va a ayudar a esa transformación productiva, que es la latencia y la confiabilidad. Esto es, latencias de 1 milisegundo, que se van a ir logrando con el tiempo, y redes ultra confiables de emisión crítica. Esto nos permite y les permite a los operadores y a todos aquellos que desplieguen redes de quinta generación tener servicios de una confiabilidad del 99,999%, es decir, es fantástico. Y el tercer elemento de la quinta generación es la conectividad. Esto es la conectividad masiva de los dispositivos y de las cosas. El objetivo es alcanzar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Esto lo que favorece es todo el IoT masivo y la posibilidad de llevar este tipo de tecnologías no solamente ya al consumidor final, sino también a las industrias, a los gobiernos. La diferencia con la cuarta generación es muy importante, lo pueden observar en esta gráfica, y todo este proceso es un proceso que va llevando su tiempo. Lo que tenemos en estos momentos operando en el mundo es esta parte superior, que es el release 15. Vamos a ir avanzando hacia el release 16, que nos da todo lo que es la latencia y la confiabilidad, para luego llegar con el release 17 y 18 a los dispositivos IoT. En este documento vamos a plantear vamos a cubrir tres temas esenciales. Un primer momento es el impacto que tiene la quinta generación sobre los consumidores y sobre las empresas. El segundo bloque tiene que ver con las oportunidades que se observan para América Latina en forma inmediata, tanto para el consumidor como para el mundo empresarial. Y finalmente, el tercer bloque tiene que ver con cómo nos preparamos para poder aprovechar esta quinta generación, tanto del lado de los operadores como del lado de los reguladores. Vamos a comenzar la primera parte, que tiene que ver con el impacto que tiene la quinta generación en los consumidores y en las empresas. En este gráfico lo que podemos observar es cómo va creciendo el tráfico y la expectativa de crecimiento de estos tráficos, de punto tal que esperamos para el 2024 crecimiento del video del 26% y de la realidad virtual del 41%. Lo concreto es que el mundo de las telecomunicaciones está fuertemente influido por el tráfico de datos, por el tráfico de videos y todas las aplicaciones que estén vinculadas con esto. Y esto tiene que ser soportado
por las distintas tecnologías. Quinta generación lo que nos da es una respuesta a esto y nos va a ayudar a poder acompañar esta evolución a lo largo del tiempo. El otro elemento esencial de la quinta generación es el acceso fijo inalámbrico. Lo que hemos observado con esta pandemia es una cierta necesidad de conectividad. No solamente hay falta de conectividad o baja conectividad en las zonas rurales, sino que también nos encontramos con desafíos en los centros urbanos, en donde hay lugares con muy buena conectividad, lugares con una conectividad más o menos, y otros lugares con una conectividad paupérrima. Si vemos este gráfico, en el caso de los distintos países que estamos observando, en el Perú la expectativa que estamos viendo es con la quinta generación, hay un mercado del 66% en cuanto a su crecimiento, suministrando a través de la quinta generación el acceso fijo inalámbrico y llevando, en definitiva, al usuario final una banda ancha que esté acorde a las necesidades de nuestros tiempos. El segundo y el otro elemento importante de la quinta generación es el impacto que tiene sobre las empresas, particularmente a través de esta masividad de las conexiones IoT y de la baja latencia y la ultraconfiabilidad. De forma tal que vamos a ir observando el uso de la quinta generación por parte del mundo financiero, por parte de las utilities, por parte de la agricultura, de la construcción, de la minería, servicios personales, el transporte, el mercado minorista y mayorista, servicios gubernamentales y también la industria. ¿Por qué? Por cuanto este tipo de servicios nos permiten ofrecerle, este tipo de tecnologías nos permiten ofrecerle a cada uno de estos sectores el servicio que ellos necesitan. Hay un elemento esencial de la quinta generación que se llama network slicing o rebanar, hacer rebanadas de la tecnología de forma tal que quien tenga quinta generación puede ir suministrando a los distintos sectores, a las distintas empresas, el servicio que él está necesitando, incluso a las personas. Y esto tiene un impacto fenomenal sobre el mundo de la salud, sobre el mundo de la educación, sobre el mundo del gobierno electrónico, sobre el mundo del transporte. Son impactos muy importantes que se van a observar en los siguientes slides. Y en este slide lo que ustedes pueden ver es el impacto que tiene esto en la industria 4.0. En la medida en que las empresas incorporen esta tecnología en sus unidades de producción, en sus unidades de prestación de servicios, se consigue una automatización de procesos con una mejora en su eficiencia, mayor agilidad frente a los distintos requerimientos o desafíos que se le presenten a la empresa, una mejor toma de decisión a través de la información inteligente que nos suministra este tipo de redes, se incrementa la seguridad y la productividad de cada una de las personas que trabajan en esa empresa y tiene un foco muy positivo en cuanto a un desarrollo sustentable. Ahora bien, ¿cómo vemos en América Latina esto? Entendemos que las oportunidades son importantes y comienzan ya mismo, o sea, no es necesario esperar tanto tiempo para tener la quinta generación. El primer desafío que tenemos es este, es el acceso a la banda ancha. Tenemos que de 10 hogares, 6 no tienen servicio. Tenemos parte de conexión fija, parte de conexión inalámbrica, algunos usuarios en materia de lo que es LTE, o sea, la banda ancha móvil, y están conectados a través de su teléfono. Pero esa conectividad en la situación que estamos viviendo hoy en día, frente a los requerimientos que nos estamos enfrentando. En nuestra casa tenemos nuestra oficina, nuestra escuela, nuestras actividades, nuestro entretenimiento. Necesitamos tener una conectividad mayor. Esto es lo que nos permite la quinta generación. Es decir, no solamente ofrecernos un servicio móvil, sino también un acceso fijo inalámbrico que responda a las necesidades de las personas. Y también un impacto muy importante en los distintos sectores de la economía. En este gráfico lo que ustedes pueden ver es cómo impactó o cómo va a impactar la quinta generación
en cada uno de estos países, en cada uno de los distintos sectores. Obviamente, dependiendo del país, hay sectores más favorecidos y otros menos favorecidos. En el caso de Perú, lo que podemos observar es un impacto muy fuerte en el mundo de los servicios, en el mundo de la manufactura, pero también en el mundo de la minería. Es más, ya hay redes, no de quinta generación, pero sí de cuarta generación, que están siendo utilizadas en la producción minera, en el caso de Perú. El otro elemento importante, y que lo vamos a estar observando en la medida en que la quinta generación se vaya consolidando, y nuestra expectativa en América Latina es más o menos a partir de fines de esta década, o sea, el 2029, vamos a tener todos los elementos de la quinta generación funcionando en prácticamente todos los países. Y la expectativa es que se produzca un crecimiento sustancial en la productividad. Cuando alcancemos una penetración del 51% en materia de quinta generación, vamos a tener una mayor productividad de la que estamos acostumbrados a tener hasta ese momento. En función de toda esta tecnología y las potencialidades de la tecnología, Omdia hizo un diseño sobre cuál sería el impacto para la región y para los distintos países que analizó, en conjunto con los Bell Labs de Nokia. Y el impacto en América Latina es de esta magnitud: 3.225.000 millones de dólares de crecimiento entre el 2021 y el 2035. Si hablamos de crecimiento del Producto Bruto, un país que, por ejemplo, tenga un crecimiento del 3%, sin quinta generación, con quinta generación ese crecimiento va a ser del 4%. Acá pueden observar ustedes los distintos sectores de la economía que se estarían beneficiando, como el mundo TIC, la manufactura, los servicios, el gobierno, el mercado minorista, la agricultura y otros sectores, en valores significativos. Para América Latina esto es muy importante porque nosotros estamos un poco retrasados en materia de productividad. En la medida en que desplegamos quintas generaciones y la quinta generación y la aprovechamos a esa quinta generación, vamos a poder alcanzar estos crecimientos económicos con su impacto obviamente social. ¿Cómo se da en el caso de Perú? En Perú, la expectativa es de una generación económica de 126.000 millones de dólares entre el 2021 y el 2035. Obviamente, cuanto más tardemos en desplegar quinta generación, probablemente menos crecimiento tengamos. Ahora bien, este crecimiento se puede dar en estos distintos sectores que estamos observando. De acuerdo a los análisis que hizo Omdia junto con Nokia, en el mundo de los servicios y en el mundo de las TICs sería un crecimiento de 51.000 millones de dólares, en el mundo de la manufactura de 23.000 millones de dólares, en minería de 22.000 millones de dólares, en agricultura de 23.000 millones de dólares, en construcción 15.000 millones y en la venta minorista 8.000 millones. Obviamente, cada uno de estos sectores tiene sus desafíos, pero hay actores dentro de cada uno de estos sectores que están en condiciones de ir aprovechando las posibilidades que ofrece la quinta generación. Y en este sentido, obviamente, la economía de Perú se encontraría beneficiada y junto con la economía de Perú, la sociedad toda. Ahora pasamos al último bloque, que es para poder lograr estos grandes beneficios que nos da la quinta generación. ¿Qué es lo que tienen que hacer los operadores y qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? En este caso, el gobierno de Perú. Desde el punto de vista de los operadores, se tienen que preparar para la quinta generación. Y aquí encontramos distintos elementos que tienen que prestarle atención. Por un lado, la cuarta generación. Tiene que extender la cuarta generación prácticamente a todos los rincones del país, de forma tal que cuando uno esté en quinta generación y pasa a cuarta generación, el impacto no sea tan negativo. Y en segundo lugar, preparar esas redes de cuarta generación para la quinta generación. En un primer momento, la quinta generación aprovecha
y lo vamos a ver enseguida, el core de la cuarta generación, es esa palanca en la cuarta generación, con lo cual es muy importante el foco en expandir los servicios de la cuarta generación. El otro tema importante es actualizar la transmisión, esto es, quinta generación no es solamente radio, requiere un montón de fibra óptica. Para poder tener las velocidades y las capacidades, las latencias y la confiabilidad de la quinta generación, necesitamos fibra óptica. Con lo cual los despliegues de fibra óptica van a ser sumamente importantes. Esto le puede dar también al operador la posibilidad de ofrecer fibra óptica al hogar, ya no solamente la fibra óptica a las torres, y en aquellos lugares en donde no se pueda desplegar fibra óptica, se tendrá que utilizar enlaces de microondas de altísima capacidad. Cuando entramos en las bandas milimétricas, o sea, en el mundo del espectro, que son las frecuencias más altas, ahí lo que se va a requerir es una gran cantidad de small cells, pequeñas antenas, con lo cual también se tiene que contemplar esto y se tiene que habilitar la posibilidad de desplegar esas small cells. También se tiene que trabajar el tema del core. ¿Esto por qué? Porque como mencioné hace un ratito, en un primer momento la quinta generación se apalanca sobre el core de la cuarta generación. Esto es lo que se conoce como 5G non-standalone. Pero la quinta generación llega a un momento que pasa a ser standalone, actúa sola y en ese caso va a tener su propio core, con lo cual es necesario actualizar el core para soportar quinta generación y prepararse para poner un nuevo core. Ahora bien, si nosotros queremos alcanzar esas bajas latencias, lo que tenemos que hacer es llevar el cómputo lo más cerca del dispositivo posible. Esto es, del dispositivo o del usuario. Y para eso lo que tenemos es lo que se denomina MEC, que es un Multiple Access Edge Computing, es llevar el recurso del cómputo cerca de la persona. Este MEC junto con este 5G standalone, lo que requieren son inversiones muy altas en el mediano y largo plazo. Y como operador, diseñar una estrategia de lanzamiento de quinta generación. Podemos empezar en un primer momento con ese 5G non-standalone y después progresivamente ir evolucionando hacia el standalone en la medida que vamos prestando nuevos servicios y enfocados no solamente en el consumidor final, sino fundamentalmente en el mundo empresarial y en el mundo gubernamental. Ahora bien, todo esto que tiene que hacer el operador, por supuesto, tiene costos altos y largos periodos de amortización, con lo cual, ¿qué es lo que busca el operador? Certidumbre, claridad, un panorama jurídico y regulatorio que le sea confiable, con lo cual tenemos que ver cuáles son las funciones o los trabajos que tiene que hacer el regulador para habilitar la quinta generación y poder sacar todos los beneficios que ella nos da. El primer elemento esencial es el espectro. El espectro es la autopista por donde circula toda la información en el mundo inalámbrico. Cuanto más espectro tenemos, más fácil y rápido fluye la información. Cuanto menos espectro tenemos, ahí se nos complica. Con lo cual, para el operador es muy importante tener un claro roadmap o hoja de ruta en cuanto al espectro que va a ser puesto a disposición de los operadores para poder prestar este servicio. Y no solamente a los operadores, sino también a las industrias, a los verticales. El otro elemento que es sumamente importante en materia de espectro, obviamente, es el costo del espectro. Cuanto más caro es el espectro, el servicio va a ser más limitado y el costo de servicio más alto para la gente. Lo que acá es importante es, el espectro es un habilitador de este tipo de servicios, es importante que el gobierno se enfoque mucho más en la cobertura, en la prestación del servicio, que en la recaudación del espectro. Luego también es importante acá una buena combinación entre espectro licenciado y espectro no licenciado, en la posibilidad de compartir espectro, en la posibilidad de generar un mercado secundario de espectro, de forma tal de que cada usuario, cada operador pueda encontrar el mix que necesita para poder prestar este tipo de servicios. Y también lo que es importante es, tiene que tener un buen mix entre bandas bajas, medias y altas, y todos los operadores tienen que tener acceso a ese mix.
porque si no es muy probable que el servicio que pueda prestar no sea del todo adecuado para sus clientes. Política de infraestructura. Esto esencialmente está orientado a facilitar el despliegue de infraestructura. Quinta generación no solamente significa radio, no solamente significa torres, también significa fibra óptica. Todo lo que el gobierno pueda hacer para facilitar el despliegue de esa infraestructura, para hacerlo simple, rápido, ayuda muchísimo en el despliegue no solamente de las redes de quinta generación, sino de todas las redes. El tercer elemento importante es la competencia. En el caso de la competencia, lo que es importante es no establecer una regulación ex ante. La quinta generación significa innovación. Necesitamos generar esa innovación, los nuevos servicios, los nuevos productos, las nuevas ideas. Todo eso tiene que estar volcado en la quinta generación. Con lo cual es fundamental que el gobierno monitoree cómo evoluciona ese mercado, pero no le ponga restricciones antes. Si es necesario hacer algún tipo de control, que se haga ex post, pero no ex ante. El otro elemento esencial es la protección al consumidor. Y acá el consumidor no es solamente la típica protección a la cual estamos todos acostumbrados con los distintos reglamentos, sino políticas activas de promoción de la banda ancha, o sea, posibilitar que la gente tenga acceso a la banda ancha y a los dispositivos que se utilizan para poder aprovechar esa banda ancha, ya sea a través de políticas activas, a través de deducciones impositivas, a través de financiamiento, a través de disposiciones regulatorias, pero es fundamental para poder aprovechar esto que la banda ancha le llegue a la gente y que la gente pueda tener los dispositivos que puedan aprovechar esta banda ancha. El otro elemento importante es la neutralidad de la red. La regulación que fije el gobierno tiene que permitir servicios diferenciados, servicios especializados. La quinta generación es eso. El network slicing posibilita eso, con lo cual la regulación tiene que permitir que los operadores puedan prestar ese tipo de servicios. Y el otro elemento esencial es la compatibilidad electromagnética. Y no es la compatibilidad, sino también las emisiones. Acá es muy importante el trabajo que pueda hacer el gobierno junto con la industria para llevar tranquilidad a los usuarios finales, al mercado, en cuanto a las emisiones radioeléctricas de este tipo de tecnologías. Estas tecnologías están muy por debajo de los umbrales establecidos por la Organización Mundial de la Salud, con lo cual no se corre ningún tipo de riesgo, pero hay que ser activos y llevar esa tranquilidad a las personas. Y por último, y este es un gran desafío, es el regulador de las TICs tiene que trabajar con todos los otros reguladores sectoriales, ayudarlos a comprender los beneficios que le puede traer a cada uno de esos sectores, a cada uno de estos sectores, la quinta generación. Trabajar con ellos, ayudarlos a preparar normativas que faciliten y favorezcan la apropiación de la quinta generación y actualizar la legislación. Y por último, y esto es un elemento también sumamente importante de la quinta generación, es la seguridad. Si nosotros pensamos que en estas redes de quinta generación va a estar circulando toda nuestra información, no solamente personal, sino también empresarial, gubernamental, universitaria, información sumamente sensible, todas las medidas que se puedan tomar del lado de los operadores, del lado del gobierno y también del lado de los usuarios para la seguridad de las redes es esencial. Todo lo que es radio, todo lo que es core, el tema de seguridad está esencialmente definido por el 3GPP. Pero luego tenemos seguridad a nivel de los dispositivos. Esta es la parte más compleja y débil de toda la estructura. Tenemos que prestar mucha atención a la seguridad aquí. La seguridad en el transporte, la seguridad en la nube, la seguridad en toda la operación de la red y en el network slicing. Es clave. Digamos, realmente todo lo que se hable de seguridad es poco en cuanto a lo que tenemos que hacer como gobierno, como empresas, como personas, como usuarios finales, para
asegurarnos que todo lo que circule por esas redes esté protegido. Por último, en Nokia nosotros tenemos una activa participación en el mundo de la quinta generación. Tenemos en este momento 145 ofertas comerciales en distintas partes del mundo, como pueden ver en este slide. 82 referencias son públicas y estamos en 195 acciones comerciales efectivas en materia de quinta generación. Esto en cuanto a los operadores. Y en el mundo de las empresas, en el mundo de los mercados verticales, tenemos 19 referencias públicas de redes empresariales de quinta generación. Trabajamos con Lufthansa, trabajamos con Deutsche Bahn, trabajamos con Toyota, trabajamos con Sandvik y tenemos en este momento más de 260 clientes a nivel mundial en este tipo de redes, de cuarta generación y de quinta generación. Este es el mundo que se viene, esto es lo que nos trae la quinta generación y que nos abre la posibilidad a nosotros, en este caso como Perú, como país, como industrias, como empresas, como personas, aprovechar esto para nuestro desarrollo económico y social. Y para finalizar, la quinta generación es clave para esa revolución de productividad. Nos mejora la conectividad que tenemos, nos da conectividad a aquellos que no tenemos, o, como dijo, mejora la conectividad que teníamos. La seguridad es esencial en este ecosistema. Sin seguridad, todo lo que hagamos en quinta generación puede tener sus problemas, con un impacto muy fuerte en el desarrollo económico y social del país. Las redes privadas, cuando hablamos de redes privadas, pueden ser suministradas también por los operadores, no es solamente redes de empresas, generan nuevas aplicaciones y un nuevo crecimiento económico, siendo mucho más productivos y eficientes en el uso de los recursos disponibles. Las conexiones hogareñas son esenciales. Si nuestras casas se están transformando en escuelas, en cines y en oficinas, necesitamos tener la mejor conectividad para que la gente pueda seguir siendo productivo, seguir estando conectado y poder seguir entreteniéndose. Con lo cual, para este desarrollo es fundamental lo que es el tiempo. Cuanto antes empecemos en este desarrollo, poniendo los fundamentos y comenzando a construir estas redes, mayores beneficios van a haber para Perú. Con esto finalizo mi presentación y agradezco a todos. Muchas gracias, Celedonio, por la explicación de los impactos que vendría a traernos la 5G, no solamente en lo económico, en la productividad y por lo tanto en la competitividad, sino también desde el punto de vista de los hogares, del acceso a esta red para mejorar la conexión escolar, como ahora hemos visto en la pandemia, la posibilidad de que exista el home office, ¿no? O que los trabajadores podamos seguir trabajando desde casa sin interrupciones. Y, por supuesto, estos beneficios vienen también acompañados de grandes desafíos, básicamente vinculados a la competencia y a la infraestructura. En ese sentido, vamos a tener comentarios de 10 minutos cada uno de nuestros panelistas. Vamos a empezar con Paola Márquez. Adelante, por favor, Paola. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y AFIN por la oportunidad de poder comentar este estudio realizado por Omdia y Nokia sobre el impacto económico y social del 5G en LATAM. Creo que todos nosotros hemos reconocido que la pandemia ha acelerado la necesidad de conectividad. Si bien 5G ya se posicionaba como una gran revolución tecnológica de lo que va de este siglo, sin duda la pandemia ha visibilizado de manera exponencial la importancia de esta tecnología y de la conectividad en la economía y en la sociedad en general. Generalmente, además, siempre estamos escuchando de que el COVID-19 ha acelerado la transformación digital y ello en realidad es cierto porque ninguna empresa, gobierno o persona se hubiera imaginado que podríamos estar trabajando remotamente y accediendo, digamos, a muchos servicios a través de la conectividad que nos brinda las redes de telecomunicaciones, ¿no? Esta coyuntura nos ha exigido ello, pero además ni siquiera en las proyecciones más optimistas hubiéramos pensado cómo se ha incrementado de manera exponencial las transacciones en línea, ¿no? Incluso contra las costumbres
que pueden tener un cierto grupo de la población, ¿no? Que un poco era reacio justamente a adaptarse a lo digital. Y otro aspecto fundamental, además, que ha sido afectado por la pandemia y que tiene que ver justamente con la conectividad y la transformación digital, es la educación. Dependemos ahora, nuestra educación depende casi exclusivamente de la conectividad y la tecnología, y esto obviamente tiene un impacto fundamental en nuestros niños, que son el futuro de los países en Latinoamérica, ¿no? En este contexto creo que este estudio es básico para entender el rol fundamental que cobra el 5G como habilitador y acelerador justamente de la transformación digital en esta nueva economía digital, tanto en Latinoamérica y por supuesto aquí en el Perú. Tradicionalmente, las tecnologías siempre se esperan con gran expectativa de parte de los usuarios, ¿no? Porque siempre nos generan un cambio, digamos, en los usos y costumbres, en el entretenimiento, en nuestras relaciones en general. Pero 5G es importante porque propone también un cambio en el sentido ya no solo de conectar a las personas, sino de conectar a las empresas, a las cosas, a las industrias y sobre todo un cambio fundamental a través de los gobiernos y de los países en general. El dato que nos trae el estudio, de hecho, no nos sorprende, pero sí preocupa, en el sentido de que existe aún una gran brecha digital, ¿no? Tenemos en Latinoamérica, de lo que pudimos apreciar, 100 millones de habitantes no conectados con banda ancha y 240 millones de habitantes que a pesar de tener cobertura no pueden acceder al servicio. Es decir, que tenemos un reto, tanto desde el lado privado como desde el lado público, de no solo enfrentar un problema desde el lado de la oferta, sino también desde la demanda. Y como bien lo ha abordado Celedonio, existen también fórmulas que se podrían aplicar justamente para abordar estos retos. Es importante además señalar que si no se toman decisiones correctas hacia la ruta, hacia la adopción de 5G, lamentablemente esta brecha se va a acrecentar. Y es por ello que es fundamental reconocer este aporte del 5G, no solo vinculado a la reducción de la brecha, sino también al incremento de la productividad, que como se ha mencionado también y está en el estudio, puede alcanzar hasta 3.3 trillones de dólares al 2035 en Latinoamérica, cuando obviamente ya se alcance toda la potencialidad del 5G. En este contexto, el estudio nos presenta también, digamos, una frase importante, porque nos dice que el 5G no es una opción, es un imperativo. Y ello es cierto y incluso se refleja en las proyecciones que nos han presentado, dado que los países que adopten 5G van a tener hasta un punto porcentual más de productividad en el Producto Bruto Interno en comparación con el resto de países. Y estos aportes, como se ha mencionado en el estudio, se explican también por los casos de uso que habilita 5G, ¿no? Yo creo que Celedonio ha explicado perfectamente cómo son los casos de uso tanto en las empresas, en los usuarios, como en las industrias, pero yo solamente quiero traer un ejemplo. ¿Se imaginan qué pasaría si tuviéramos Lima conectada en 5G? Obviamente, una vez que se lleguen a los desarrollos de los release que ha mencionado Celedonio, aprovechando todas las características de 5G, tendríamos conexiones masivas en la ciudad, como las que ha mencionado Celedonio, muchos dispositivos conectados y personas conectadas. Tendríamos energía controlada, ¿no? Tendríamos un control de tráfico y parqueo inteligente con el ahorro de costos y de tiempo que eso conlleva. Cámaras de seguridad centralizadas, no como las que tenemos ahora, sino con grandes capacidades. Transporte urbano con vehículos autónomos, que justamente son posibles gracias a la confiabilidad y la baja latencia que trae 5G. Autoservicio de principales trámites en zonas de repente liberadas de Wi-Fi de alta velocidad en espacios públicos, que eso también podría tener su correlato incluso en aspectos tan importantes como el turismo. Entonces, ello un poco trata de graficar la importancia que tiene el 5G en el futuro de las ciudades, de las personas y en realidad en la economía en general. Todo ello va a ser posible cuando se puedan desarrollar las características de 5G de acuerdo a los releases tecnológicos que se vayan implementando, ¿no? Por ahora estamos en un release, digamos, inicial, solo de velocidad, pero las características más importantes se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo hasta poder alcanzar la potencialidad real de 5G, que es la que trae el verdadero impacto en la economía. Pero ¿cómo estamos en Perú? ¿Qué se necesita para desarrollar 5G
en nuestro país. En realidad hemos dado pasos importantes. Tenemos 500 MHz disponibles en la banda de 3,5, que es una banda identificada para 5G, y esto está acorde con las recomendaciones internacionales, pero no tenemos algo que puede ser fundamental, que es la continuidad en el espectro que se requiere para desarrollar los servicios de 5G. Y eso nos trae a estar en una etapa inicial de desarrollo de 5G, una etapa en la que vamos a poder desplegar, pero que necesitamos también que se den las condiciones como el reordenamiento de la banda de 3.500. Lamentablemente el año pasado tuvimos un traspié, dado que se dejó sin efecto el reordenamiento de la banda aproximadamente hace un año, ¿ya? Pero afortunadamente se han dado pasos importantes a fines del año pasado, descongelando la banda, permitiendo que se puedan brindar nuevos servicios en la banda, y también anunciando las condiciones de la subasta de 5G con el consiguiente reordenamiento del espectro, lo cual nos va a llevar justamente a aprovechar mejor las potencialidades de 5G de acuerdo a los releases que se vayan desarrollando. Entonces, por ese lado, tenemos buenas noticias y además el Ministerio ha manifestado que no se va a realizar una subasta con fines recaudatorios, lo que está alineado también a las recomendaciones de la OIT. No obstante, es fundamental que justamente en esta etapa de inicio de partida se generen condiciones para el desarrollo de 5G, no solo en torno a la subasta, que probablemente se realice a fines de este año o inicios del próximo, sino también justamente en esta fase inicial que ha posibilitado el Ministerio a poder abrir, digamos, esta banda y la tecnología a nuevos servicios, justamente para que no se retrase el despliegue y quedarnos, digamos, atrás en el desarrollo y las posibilidades que tiene el 5G con beneficios directos para el país. En esa línea, creo que las recomendaciones del estudio presentado por Celedonio son muy adecuadas, ¿no? Y quisiera mencionar, complementando ello, 4 aspectos que considero principales que deben ser tomados en cuenta justamente para facilitar el desarrollo y la adopción del 5G. En primer lugar, hay un tema fundamental que es evitar sobrecostos en el precio del espectro. Y no solamente me estoy refiriendo con ello a el acceso al espectro, ¿no? Que comúnmente está muy relacionado con la subasta, sino con el uso mismo del espectro, ¿no? Con las tasas que se pueden aplicar al uso, que es algo diferente al acceso o al precio que se puede pagar por el espectro. Esto, sobre todo en una etapa inicial como la que estamos en este momento, puede traer retrasos o puede retraer el despliegue de infraestructura tan necesaria para poder avanzar hacia el 5G. Y no solo en lo que se refiere a infraestructura netamente 5G, sino como lo mencionaba también Celedonio, a poder complementar con la infraestructura 4G que va a dar pie a contar con desarrollos de 5G non-standalone, porque efectivamente existen etapas. La primera etapa seguramente va a ser la etapa non-standalone, donde se van a soportar los desarrollos en redes 4G también, pero luego vienen, digamos, los desarrollos independientes con standalone. Estas etapas tienen que ser contempladas para poder justamente facilitar este desarrollo y el despliegue, ¿no? Incrementar el costo del uso del 5G solo va a conllevar un retraso en el despliegue y por ende un retraso en el cierre de la brecha digital. Adicionalmente, es fundamental contar con un marco de seguridad jurídica e incentivos para las inversiones. Existen estudios que comentan que el 5G requiere 70% adicional de inversiones a las que requirió 4G, ¿no? Entonces, si inicialmente no se cuentan con las condiciones técnicas adecuadas como para poder aprovechar la potencialidad del 5G, necesariamente las inversiones que se realicen no van a tener un correlato en una mayor rentabilidad. Y esto es algo que tiene que ser sopesado por las autoridades correspondientes para poder justamente brindar un marco de estabilidad para las inversiones, un marco promotor de las inversiones y también considerando a los operadores que tienen actualmente asignaciones en la banda de 3,5, proporcionando esa seguridad y estabilidad en el marco de las renovaciones de concesiones, justamente para poder asegurar inversiones a largo plazo. Otro tema importante es la flexibilidad regulatoria, que también ha sido mencionada por Celedonio.
En el caso particular de 5G, hablamos de network slicing, una de las características importantes de los releases que se vienen, donde efectivamente van a tener que hacerse ajustes a la neutralidad tecnológica. No se va a afectar la neutralidad tecnológica desde el punto de vista del usuario, sino hacer los ajustes que se necesitan en la legislación justamente para permitir que estos desarrollos se den. Una vez más es importante tomar en cuenta que no se debe regular la tecnología, ¿no? Y ahí, porque siempre que se trate de regular la tecnología, la regulación va a ir desfasada y detrás de lo que pueda avanzar la tecnología. Y en ese punto también de flexibilidad regulatoria estoy refiriéndome a temas como, por ejemplo, cobertura. Nosotros actualmente contamos con un reglamento de cobertura con parámetros del año 2013-2014, donde todavía se estaba lanzando 4G. ¿Se imaginan ustedes una cobertura de 5G? Obviamente los parámetros no van a reflejar una cobertura real y eso podría incluso traer información inexacta respecto del avance de los países en comparación con el despliegue real de infraestructura. Entonces, se tiene que hacer también todo un trabajo de flexibilidad regulatoria que incluso puede ir más allá, planteando la desregulación, por ejemplo, del segmento empresas, para que los operadores puedan brindar justamente las soluciones tecnológicas que las verticales requieren para aprovechar este 5G. Y eso podría iniciarse inclusive desde ahora. ¿Por qué? Porque las empresas y las industrias requieren desde ahora un mix de soluciones que pueden abarcar distintas tecnologías. Puede abarcar 4G, puede abarcar 5G, incluso en algunos casos otras tecnologías. Entonces, es importante dar esa flexibilidad justamente para que la tecnología pueda cumplir el rol que se requiere para incrementar la productividad de las empresas. Asimismo, también es importante de repente generar un espacio de sandbox regulatorio para probar justamente estas innovaciones de tecnología y poder ver cómo va evolucionando, sin necesariamente atarla a restricciones o condicionamientos regulatorios que no permiten un desarrollo adecuado de la tecnología e incluso las relaciones entre los usuarios y las empresas. Por último... Ahí nos quedamos, o bueno, termina por favor, Paola, con este último comentario, por favor, que es importante también. Ok, perfecto. Es solamente mencionar que el tema del despliegue de la infraestructura es fundamental y que en general, para resumir, es clave tener un cambio, un nuevo mindset regulatorio. Eso es lo que necesitamos justamente para poder impulsar el desarrollo de la tecnología 5G en el país. Gracias. Muchas gracias, Paola, por tus comentarios. Hemos hablado al inicio de varios desafíos vinculados a la competencia, la inversión privada, la infraestructura que se necesita, pero Paola nos ha comentado también desafíos adicionales para el sector de regulación, ¿no? Es decir, este nuevo mindset del que se habla para contar con un sistema regulatorio que por un lado asegure adecuada calidad bajo la perspectiva de la experiencia del usuario, pero que también permita que se pueda fluir en este tipo de inversión y tecnología. Adelante, Lenin Quiso, con tus palabras, por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Universidad del Pacífico por invitar a los ICTEL a participar de este evento. Creo que es de mucha importancia que este tipo de temas estén en agenda de la academia por el impacto que tienen en el bienestar de las personas y en general del país, ¿no? Bueno, me pareció bastante interesante la presentación de Celedonio. En primer lugar, porque resume de manera clara los principales impactos de la adopción de este tipo de nueva tecnología, en específico aquí estamos hablando del 5G, todo el impacto económico y social que tiene en las personas. Y eso también nos deriva a lo importante que es empezar a pensar en estos temas y hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Porque de lo contrario, se pueden perder oportunidades o retrasar los beneficios en la sociedad que ya se han explicado en el documento y en la presentación. Tal como mencionó Celedonio, estamos hablando aquí de una revolución industrial, ¿no? Muchos autores también consideran eso, que el 5G no es simplemente un upgrade tecnológico al 4G o al 3G, sino que es una tecnología que nos va a permitir tener impactos en otros sectores de la sociedad. En ese sentido es importante que nosotros aprovechemos esta oportunidad porque el país, como sabemos, todavía mantiene una diferencia con otros países más avanzados
que tienen niveles de PBI per cápita mayores, ¿no? Entonces, no basta con crecer a tasas altas como las que tenemos, sino que esas tasas tienen que ser mucho mayores porque tenemos que recuperar todo un camino perdido, ¿no? Y este 5G plantea esa oportunidad, ¿no? Porque, como se ha mencionado, va a tener un impacto interesante en la productividad transversal, ¿no? Por eso se conoce a este tipo de tecnologías como tecnologías de propósitos múltiples, ¿no? Porque tienen un impacto no solamente en el sector que estamos analizando, no solamente estamos hablando de los servicios de telecomunicaciones, como se ha dicho en la presentación, sino que también va a haber impactos en otros sectores, en la minería, en los servicios, en la educación y demás, ¿no? Y podemos aprovechar esto para mejorar la productividad, que es, digamos, la forma como se garantiza el crecimiento económico sostenido, ¿no? Entonces, esta transformación digital va a cambiar, ¿no? Va a cambiar la forma como se organiza la industria, va a plantear nuevos retos, ¿no? Se ha hablado también de la distinta agenda que debería tener tanto el sector privado, ¿no? O sea, las empresas de telecomunicaciones, también los usuarios y también el regulador, y bueno, en este caso también el ministerio, quien es el agente que se encarga de la gestión del espectro. Entonces, hay varios agentes que tienen que participar y garantizar que esta tecnología tenga el despliegue adecuado y podamos todos beneficiarnos del impacto, de todos estos impactos que va a generar en la sociedad. Bueno, para complementar un poco lo expuesto por Celedonio, efectivamente el 5G ha despertado bastante interés en la academia, ¿no? Y hay muchas investigaciones que van en este sentido, ¿no? Asimismo, también los responsables políticos en países desarrollados han mostrado un gran interés en el éxito del 5G porque nos permite tener infraestructuras de telecomunicaciones de alta capacidad. Y eso también implica una mejora en varios sectores de la economía y el crecimiento de la productividad. Oxford Economics, por ejemplo, en el 2020 señala que el 5G brindará una mejor experiencia al consumidor y además va a mejorar el desempeño comercial a través de una transmisión de datos más rápida y una conectividad más confiable, ¿no? Este punto es importante porque no solamente estamos hablando de mayores velocidades, sino también de una mayor confiabilidad, ¿no? Entonces, eso va a mejorar ciertos parámetros de calidad en el servicio y a su vez también va a permitir nuevas fuentes de ingreso a los operadores, ¿no? Porque como ya se hablaron, hay ciertas características, por ejemplo, se habló del network slicing, que va a permitir segmentar la red para poder dar servicios a determinadas industrias, ¿no? Entonces, esto va a generar nuevas fuentes de ingreso y también va a generar nuevos nichos de negocios en la sociedad y lo que va a incrementar la productividad, ¿no? Entonces, el despliegue de la red 5G va a permitir una nueva forma o un nuevo ecosistema de servicios, ¿no? Y uno de los pilares va a ser la implementación de redes definidas por software, ¿no? Lo que implica que una empresa operadora ahora va a poder dar una serie de servicios heterogéneos, ¿no? Es por esa razón que también algunos autores, por ejemplo, puedo citar a Kate, un estudio que hizo en el 2018, menciona, y es bastante optimista al respecto, que esta red va a ser bastante disruptiva, ¿no? Como mencionábamos, no va a ser simplemente un upgrade y va a significar un cambio significativo en la estructura vertical y horizontal en el mercado de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, aquí en realidad lo que vamos a tener es que, si bien las anteriores mejoras tecnológicas han tenido como foco final el cliente, ¿no? O sea, dar mayor velocidad, aumentar la cantidad de servicios que reciben. Ahora lo que vamos a tener es a un nuevo agente que va a compartir esa importancia como el cliente actual, que van a ser las empresas, ¿no? Las empresas van a ser uno de los principales demandantes de estos servicios porque por los usos que se han mencionado, ¿no? En el Internet de las cosas, ¿no? Sus usos y la generación de datos que va a generar va a permitir aplicaciones de inteligencia artificial, entre otros, ¿no? Y esto también va a mejorar la productividad en la economía. Pero también esto puede generar mayor competencia, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de la red de transporte va a tener un rol ahora más importante y va a ser un segmento más competitivo, ¿no? Entonces, esto también puede traer beneficios a los usuarios, ¿no? Como se había mencionado, la adopción del 5G no es inmediata y tampoco se hace de una única vez, sino que esta se hace por etapas, ¿no? En una primera etapa va a haber una etapa de mejoramiento de la conectividad móvil, luego en la segunda se va a mejorar la conectividad fija, específicamente la aparición del servicio de telefonía fija inalámbrica con mayores velocidades en zonas específicas, y ya finalmente la tercera etapa ya implica las múltiples conexiones que se han mencionado, ¿no?
directamente aplicado al Internet de las cosas, la ultra baja latencia, ¿no? Y la aparición de ciertos servicios críticos, ¿no? Entonces, en el mundo todavía se está recién en la primera etapa, ¿no? Esperamos que nosotros también prontamente ya estemos adoptando este tipo de tecnologías para poder disfrutar de todos los beneficios que se plantean, ¿no? En relación a los beneficios, ¿no? Se ha hablado de que esta tecnología va a estar orientada a la industria, ¿no? Principalmente, o sea, no solamente el cliente va a tener un mejor servicio de mayor confiabilidad, mayor velocidad, menor latencia, y eso genera un impacto directo, sino que también va a haber un beneficio indirecto para los consumidores, producto de los nuevos servicios que van a aparecer. Las ganancias en productividad del sector empresarial obviamente se van a traducir en mejores precios y mejores servicios para los consumidores. Esto también es muy importante. Además, se van a habilitar tecnologías complementarias, ¿no? El ecosistema completo de los servicios 5G va a generar que otras industrias realicen inversiones en el mercado para el desarrollo de la tecnología, ¿no? Y se pueden generar negocios conexos. Por ejemplo, cuando se habla mucho del Internet de las cosas y la inteligencia artificial, en realidad esto lo que va a generar es la existencia de muchos datos, ¿no? O sea, un sensor instalado en un sitio genera cantidad impresionante de información en cada hora, cada minuto. Entonces, todo eso tiene que ser procesado, ¿no? Y hay técnicas de Big Data y, digamos, todos los temas relacionados con la ciencia de datos, ¿no? Y las ciencias de la computación van a tomar un rol mucho más importante, ¿no? También el tema de fabricación de estos sensores, ¿no? Entonces, ahí se van a generar nuevas fuentes de empleo, también para los temas de las redes y los centros de datos, ¿no? Entonces, en general, se van a generar nuevos puestos en el mercado y esto también va a tener un beneficio. Sin embargo, también plantea un reto, ¿no? Porque tenemos que garantizar que la sociedad esté preparada para adoptar este tipo de tecnologías y todos estos nuevos desafíos que se plantean, ¿no? Entonces, el 5G, como mencionamos, es un habilitador de la transformación digital. Y ya por el lado del negocio, en realidad esto va a representar una consolidación de pasar de un modelo CAPEX, que es el que actualmente tenemos, a un modelo OPEX, en el cual, digamos, va a permitir una mayor dinámica y una mayor agilidad para responder a los cambios que requieren las redes, ¿no? Y esto también va a mejorar los niveles de competencia. Ahora, nosotros consideramos que estamos muy bien para recibir estos cambios. ¿Por qué? Porque el mercado de telecomunicaciones peruano se ha caracterizado en los últimos años por una mayor competencia. Y una mayor competencia va a promover una adopción más rápida de estas innovaciones, estos cambios tecnológicos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, las principales políticas del regulador van a promover una mayor competencia y también hacer las adecuaciones necesarias para prepararnos a este nuevo ecosistema. Es por esa razón que nosotros tenemos en agenda ya todo un proyecto de simplificación normativa y además hemos iniciado la revisión de varios reglamentos vigentes actualmente, ¿no? Por ejemplo, se habló hace un momento del reglamento de cobertura. El reglamento de cobertura está ya en etapa de revisión, ¿no? Ya hicimos una propuesta y ahora estamos en una etapa de elaboración final de la misma, ¿no? Recuerden que en el regulador los procedimientos se manejan por etapas, ¿no? Hay una etapa inicial donde se lanza una propuesta, se reciben los comentarios y sale una versión final, ¿no? Y así estamos en otros proyectos, ¿no? Digamos, que van en ese sentido, ¿no? De adecuar la regulación y los parámetros de calidad exigidos, ¿no? Y de cobertura para permitir, digamos, promover este despliegue del 5G en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenin, por tus comentarios. Vamos a pasar ahora con los comentarios de Julio Aguirre, profesor de nuestra casa, quien seguramente, además de hacer un análisis del estudio, nos va a dar algunas propuestas o salidas de solución. Adelante, Julio. Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, me uno al agradecimiento de los previos expositores, a la escuela y a FIN por la invitación. Y Celedonio, gracias también por la interesante presentación de este documento, que sin duda es un estudio bastante interesante. Aborda o delinea algunas suerte de lo que le toca a cada uno, ¿no? En aras de contribuir para el desarrollo de esta tecnología. Sí, debo reconocer que me dejaste con con la intriga de conocer a lo largo del documento cómo fue el modelo económico
que se aplicó. Ojalá sea posible en su momento algún link, poder visibilizarlo y cómo arriban esas cifras señaladas. Bueno, por otro lado, sin duda los impactos de esta tecnología son abismalmente positivos, no hay duda de eso, por lo menos en la academia se reconoce esta relación, por lo menos correlacional, positiva entre competitividad de los países y de la digitalización, ¿no? Se observa el Foro Económico Mundial, por ejemplo, tiene unos reportes bien simpáticos en los cuales uno puede ver cómo los países se tornan tienen más crecimiento o más competitivos en la medida en que el índice de digitalización crece o aumenta. Y entonces en la academia los estudios más que nada no dudan de esa correlación y se van a búsqueda del efecto causal. Quieren medir cuál sería el impacto de la adopción de estas tecnologías y tratan de medir o cuantificar estos impactos, ¿no? Y por lo tanto tu trabajo o este estudio va en esa línea. Y yo estoy de acuerdo con lo que han manifestado Paola y Lenin en los comentarios al estudio. Y creo que en particular para el caso de nuestro país, hay dos aspectos en los que hay que seguir bregando para aprovechar esta tecnología. El primero, que es por un lado de la oferta, por decirlo así, es sin duda hay que cerrar brechas, ¿no? La brecha digital, ya la universidad, estos webinars han tenido hace no mucho discusiones respecto y debate respecto a cómo cerrar esta brecha. Nosotros en la universidad el año pasado, aportando para el diseño del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ya habíamos realizado unas estimaciones de cuánto se necesitaría de acá al 2038 para invertir para hacer el cierre de brecha de acceso y también de brecha de calidad, tanto en telefonía como en internet o banda ancha, ¿no? Y las cifras en materia de acceso bordeaban los 32.000 millones de dólares y en materia de calidad, tanto en móvil y banda ancha, se necesitarían 6.000 millones, 6.000 millones eran en la de acceso, en la de calidad, en total eran 32.000 millones de dólares. Y hay un esfuerzo, ha habido un esfuerzo por parte del Estado el año pasado cuando se lanza este plan. Si uno revisa el plan nacional de infraestructura, ahí uno puede ver en orden cómo se propone desplegar estas inversiones para poder cerrar estas brechas, y entonces uno encuentra estos proyectos para instalación de banda ancha o ampliación de red de banda ancha en distintas regiones del Perú. Pero eso tiene que ir de la mano con, y es que es algo que se señala en el trabajo, respecto de la simplificación administrativa, ¿no? Todavía ahí persiste el tema de reducir barreras burocráticas, específicamente, por ejemplo, el tema de instalaciones de antenas, ¿no? OCIPTEL tiene unos estudios interesantes, unos documentos de trabajo donde se estima aproximadamente la necesidad de contar con antenas, no me acuerdo, Lenin al 2000, me olvidé el número, el año, pero son como 23.000, 24.000 antenas que se necesitarían desplegar adicional para llegar a tener una mejor conectividad. Sin embargo, y que es algo también que se menciona en el estudio, hay una suerte de labor todavía que hacer en materia de la reticencia por el lado de la población, y que también esto es tomado como argumento por parte de algunas municipalidades, por ejemplo, cuando no quieren emitir ciertas licencias, por el tema de esto del efecto que puede tener en la salud. Y sería interesante, de repente, Celedonio, si pudieras compartir cómo en otros países han tratado este aspecto, porque sigue siendo un tema, más aún ahora con la pandemia y que salió todas estas historias de que tenía algo que ver el 5G con el COVID.
eso puede hacer que se retrase un poco más el aprovechamiento a futuro de esta tecnología. Por el lado y este fue lo de la oferta, por el lado de la demanda, yo creo que hay que incentivar el uso de esta tecnología y se necesitan ciertas estrategias. El Estado también ha venido llevando a cabo estos esfuerzos. Por ejemplo, ha habido esta iniciativa de antenas buena onda, pero creo que algo interesante a mirar y que va en línea con lo que Paola mencionó sobre el sandbox regulatorio, es que de repente se puedan implementar una suerte de observatorios, ¿no? A mí me agradó haber leído que en la Comunidad Europea cuenta con un observatorio donde el ánimo de esta iniciativa es monitorear a todos los países miembros y compartir las distintas acciones que ha llevado a cabo el sector público y el sector privado en aras de poder llevar a cabo el desarrollo y la implementación de esta tecnología 5G. Un detalle interesante, por ejemplo, es el observatorio en España, que forma parte de este observatorio a nivel de la Comunidad Europea, y es como en Barcelona destinan 1 millón de euros para este tipo de acciones, ¿no? Y empezar a probar cómo la tecnología se puede adaptar a los distintos servicios que se brindan en las ciudades. Y seguir muy lejos, ¿no? En Chile también se tiene un observatorio nacional 5G, que es parte de su plan social de desarrollo digital. Y a nivel local no está muy claro, ¿no? Se identifican ciertas acciones, pero son como muy separadas, no están consolidadas. Y creo que por ahí deberíamos empezar, ¿no? Ver si somos o si hay parte de la población que es muy reticente a esta tecnología. De repente, esquemas similares a estos observatorios, en peruano es mucho ver para creer, empezar a armar líneas de base y empezar a ir viendo bondades o por proyectos pilotos para la adopción de este tipo de tecnologías. Esto es por el momento. Deseo la palabra a Celedonio. Muchas gracias. Estás en mute, Alexandra. Muchas gracias, sí, perdón. Adelante, Celedonio. Es momento de hacer una réplica corta. La idea es que ahora podamos iniciar una especie de conversación de 5 o 3 minutos entre todos los panelistas para poder llegar a conclusiones, ¿no? Adelante, Celedonio. No, bueno, muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a Paola, a Lenin y a Julio. Respecto de Julio y el pedido de la metodología que se utilizó, no son la primera persona que me lo piden y lamentablemente no lo puedo compartir porque no está en nuestro poder, está en poder de Omdia. O sea que habría que tomar contacto con ellos. Eso sí, me comprometo, te puedo mandar el contacto de la persona para ver si, siendo ustedes una universidad, estaría dispuesto a compartir con esto. Respecto estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó Paola, el tema del espectro, digamos, todo esto no funciona sin espectro, o sea, el espectro es esencial, la cantidad de espectro que va a utilizar quinta generación cada vez es mayor. Para dar una idea, hoy en día los operadores más o menos tienen 100 MHz, 120 MHz, 150 MHz, dependiendo de los países. Acá en la banda de 3.5 GHz, que es 3.500 MHz, lo ideal es que cada operador tenga mínimo 100 MHz. O sea, prácticamente todo lo que tienen, tenerlo solamente en esa frecuencia. Y si vamos a las frecuencias milimétricas, que es 26 GB, 28 GB, nuestras recomendaciones están en 400, 800 o 1000 MHz por operador. Con lo cual, el approach, el abordaje que tiene que hacer el gobierno sobre cómo pone a disposición ese espectro del mercado y cuál es el costo de ese espectro
y cuánto deben pagar los operadores o quien use el espectro es fundamental, porque si se aplican las reglas que se estuvieron aplicando hasta ahora, nadie va a estar adquiriendo espectro de quinta generación. Realmente bien lo mencionó Paola, y es una cosa que siempre llama la atención. Uno en el mundo de las telecomunicaciones, particularmente en el servicio móvil, uno paga para acceder al espectro, paga por el uso del espectro. Es como que si yo pago para comprar la casa y después le estoy pagando por alquilar la casa. O sea, un alquiler a la casa al quien le compré la casa para yo poder hacer uso de la casa. Si de alguna forma esto tiene que ser revisado. La flexibilidad regulatoria es esencial. Quinta generación es disruptivo, viene con un montón de nuevas oportunidades, desconocidas para todos nosotros, desconocidas para el gobierno, desconocidas para el operador, con lo cual tenemos que estar abiertos. El sandbox regulatorio, el observatorio, creo que son elementos esenciales. Eso suscribo totalmente. Y me parece que es fundamental desarrollar una política de quinta generación. Acá se mencionó los problemas que tenemos del lado de la oferta, que se habló bastante, y los problemas que tenemos del lado de la demanda. Y realmente esto es un desafío. Tenemos que educar a todos los consumidores, empresas y personas, para poder utilizar bien esta tecnología, aprender esa tecnología y aprovecharla en su máximo beneficio. Y esto es realmente un desafío, pero para eso tenemos que ayudarlos a que tengan acceso a esa tecnología. Cuando hablamos de quinta generación no estamos solamente hablando de redes, igual que en cuarta generación o en tercera generación. Estamos hablando de redes, estamos hablando de servicios y estamos hablando de dispositivos. Sin dispositivos no hay acceso a las redes y no hay acceso a los servicios. Y esta pandemia lo que nos mostró es que nos encontró a cada uno de nosotros en unas situaciones bastante distintas. Algunos con una muy buena conectividad en su casa, con un muy buen dispositivo, computadora o teléfono, y con un buen equipo Wi-Fi. Pero otros no, mala conectividad, equipos Wi-Fi viejos, obsoletos, o un celular sin computadoras, sin una laptop o sin una computadora fija, con lo cual empezaron a hacer malabares para tratar de estar conectados y poder acompañar, ya sea sus actividades escolares, sus actividades laborales, su entretenimiento. Esta debe formar parte también de esa estrategia gubernamental, ayudar a que la gente tenga acceso a eso, bajar los impuestos, bajar los aranceles. Nuestros países no son muchas veces productores de esos dispositivos, y esos dispositivos van a tener un efecto económico inmediato sobre la sociedad que también el gobierno indirectamente lo va a recibir. Con lo cual, políticas claras en esta materia yo creo que son esenciales para ayudar a que la gente vaya entrando en esos servicios y los vaya aprovechando. De ahí en más desarrollarán sus propios soluciones productivas o aplicaciones que les sirvan a él en ese entorno, en ese lugar. Y el desafío es, ya los gobiernos lo están viendo, es las comunicaciones en las zonas rurales, en las zonas desatendidas, pero también las comunicaciones en las zonas urbanas y suburbanas. Es decir, hay que atacar todos los frentes. Esto requiere de una política, de un trabajo bien realizado entre la industria, el gobierno con sus distintos actores. Si no, va a ser sumamente difícil. Ahí Julio mencionó la estrategia de Chile. Chile es el primer país en la región que está llevando a cabo una licitación de espectro de quinta generación. Es el único país hasta ahora que siempre aplicó mecanismo de beauty contest para asignar el espectro. Esto significa obligaciones más que pagar por el espectro. Obligaciones, o sea, compromisos que asumen los operadores para poder acceder al espectro, pero después el gobierno controla de que eso ocurra. Y en materia de quinta generación comenzó a hacer pruebas, invitando a la industria, invitando a los operadores, a las personas, a que hagan pruebas de distintas aplicaciones de quinta generación. Se vinculó con universidades para hacer
proyectos específicos que le permitan abordar la cuestión tecnológica, la cuestión de las aplicaciones y la cuestión regulatoria. Lo regulatorio es fundamental en esto, es decir, obviamente telecomunicaciones es un sector regulado, pero puede estar bien o mal regulado. El desafío nuestro acá es que esté bien regulado, permitiendo que las empresas puedan prestar los servicios y que la gente pueda beneficiarse de esos servicios. Esto es un pequeño resumen de lo que estuve escuchando. Gracias. Excelente, Celedonio. Muchas gracias. Pasamos ahora a unas palabras de Paola Márquez. Sí, gracias, Alexandra. No podría estar más de acuerdo con lo expresado por Celedonio. Efectivamente, y grandes retos y se requiere, digamos, también soluciones, ¿no?, para ellos. Y de hecho, lo que mencionó Julio me parecía muy interesante, el observatorio de 5G, ¿no? Yo creo que sería muy bueno poder implementarlo, ¿no?, y poder combinarlo de repente con una suerte de sandbox regulatorio, porque en realidad ambas ideas yo creo que son complementarias, ¿no? Vamos a tener un sandbox y un observatorio a la vez. Pero también me remontaba a los inicios, digamos, de toda la apertura del mercado de telecomunicaciones, ¿no? Cuando pudimos contar con lineamientos justamente para poder promover el desarrollo de la competencia en ese momento, ¿no? Porque era, digamos, un punto de inflexión fundamental. Estábamos pasando de un monopolio estatal a una suerte de periodo de concurrencia limitada para luego entrar a abrir la competencia en el mercado. Entonces, en este momento estamos en un momento también clave y de repente es necesario también pensar en unos lineamientos justamente que nos lleven hacia una nueva era, ya no solamente las telecomunicaciones, sino, digamos, que exista todo un ecosistema que nos lleve a esa transformación digital con la infraestructura de telecomunicaciones como base, que es fundamental, ¿no? Y para ello hay que promover el despliegue, ¿no?, dar todas las facilidades de despliegue, seguridad jurídica y etcétera, para avanzar esa transformación de 5G y que finalmente esto obviamente impacte en la población con un mayor desarrollo económico y social, ¿no? En realidad creo que la idea sería avanzar hacia ello, ¿no? Y seguramente van a haber más oportunidades para poder comentarlo, pero creo que esa debería ser un poco la meta, ¿no? Llegar a tener justamente un ecosistema que posibilite tanto el desarrollo de despliegue de redes como el tema de la apropiación de la tecnología, ¿no? Que la población pueda adecuarse. También que las empresas puedan entender los beneficios del 5G y adoptar también las soluciones que se requieren desde el lado de la demanda y la oferta específicamente, ¿no? Que en este momento no tenemos, digamos, todavía la solución y es por ello que todavía no tenemos a personas que puedan acceder a todos los beneficios de la tecnología, ¿no? O sea, es que he escuchado mucho que el Internet más caro es aquel que no se tiene, ¿no? Y en este caso sería también que la banda ancha, inclusive, ¿no? También la más cara va a ser la que no se tiene, y esperemos que no estemos hablando después que el 5G más caro es el que no se tiene. Entonces, la idea es tratar de intervenir ahora, ¿no? Eso es un momento clave, es un momento de inicio del despliegue, el desarrollo de la tecnología. Las condiciones técnicas están dadas en un momento, digamos, de inicio, ¿no? Y cuando se dé la licitación, por lo menos en Perú, y en Chile están mucho más avanzados, ¿no? Vamos a tener, digamos, las condiciones completas, como ha mencionado Celedonio, los 100 MHz disponibles, continuos, para aprovechar la potencialidad de la tecnología, dependiendo de los releases que vayan desarrollando los operadores, ¿no? Pero es un momento clave, ¿no? Y voy a volver a reiterar lo que mencioné hace un momento. Yo creo que es fundamental cambiar el mindset regulatorio que tenemos actualmente. O sea, sin ese cambio de chip, yo creo que no va a ser posible lograr, digamos, las metas que requerimos como país. Gracias. Muchas gracias, Paola. Pasamos ahora a las conclusiones de Lenin Quiso. Sí, gracias, Alessandra. Bueno, sí, en realidad, para nosotros también todo el 5G plantea muchos retos y tenemos que definitivamente seguir trabajando en qué mejoras y adecuaciones se pueden hacer al marco regulatorio para promover, digamos, su despliegue y sobre todo que contribuya al cierre de todas las brechas que actualmente hay, ¿no? Tanto la brecha de infraestructura
y la brecha de acceso, ¿no? Sin embargo, consideramos que, a diferencia de anteriores digamos, upgrades tecnológicos, creo que ahora estamos mejor preparados, ¿no? Como había mencionado anteriormente, el nivel de intensidad competitiva que cuenta nuestro mercado hoy es muy bueno, ¿no? Actualmente tenemos indicadores de competencia que nos llevan casi a un nivel de 2.500 en el índice de HHI, lo cual para una empresa que tiene 4 operadores grandes en el segmento móvil, consideramos que es un punto muy importante. Y esta competencia, junto con, digamos, también otras medidas que se puedan implementar para promover y acelerar el despliegue, pero pienso que este nivel de competencia que tenemos nos va a permitir una mayor adopción, una adopción más rápida, porque no hay mejor, digamos, motivador de una, digamos, innovación tecnológica que la competencia, ¿no? Digamos, esto va a generar que los operadores adelanten inversiones, vean nuevas oportunidades de negocio, transformen, ¿no?, sus modelos actuales y les permita captar mayor mercado y dar valor a sus redes, ¿no? Entonces, por eso consideramos que estamos en una situación bastante interesante. Y eso también lo podemos ver si comparamos cómo ha sido la adopción de anteriores tecnologías, sin ir, digamos, a un producto diferente, en el mismo mercado móvil, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos un poco de historia, podemos observar que la primera generación de telefonía móvil en el mundo se adoptó alrededor de 1980. Sin embargo, en el Perú tuvieron que pasar cerca de 10 años para que recién se adopte, ¿no? Fue en 1990. Luego el 2G, que permitía ya el envío de mensajes de texto y no solamente hacer llamadas, en el mundo se implementó en 1992 y en el Perú llegó en el 2001, ¿no? Y luego el 3G, o sea, es decir, 9 años después. El 3G tardó 7 años en llegar al Perú, ¿no? En el 2001 se lanzó en el mundo, en el Perú llegó al 2008. El 4G en el mundo se lanzó el 2008 y a Perú llegó el 2014, ¿no? O sea, cada vez la brecha entre digamos, la nueva tecnología y la adopción en el Perú se ha reducido. Nosotros ahora, a ver, según muchos, según revisiones de la oferta comercial en el mundo, el 5G se ha empezado a implementar a finales de 2019, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta cómo se ha ido acelerando el proceso de adopción de estas nuevas tecnologías, podemos ser optimistas y decir que el marco que tenemos, ¿no?, el marco competitivo, fomentado por el regulador, va a permitir una adopción más rápida de este tipo de tecnología, ¿no? Consideramos que promover una mayor competencia es el mejor mecanismo para fomentar la innovación y la mejora en las redes, ¿no? Y con eso, con una mejor competencia, un mayor ambiente competitivo, no solamente, digamos, se promueve esta adopción de nuevas tecnologías, sino también se va a poder trasladar estos beneficios a, digamos, a los usuarios que son finalmente el objeto digamos, de todo el tipo de políticas, ¿no? Entonces, quería concluir con eso, ¿no? Desde el punto de vista del regulador somos bastante optimistas con lo que se viene, consideramos que va a haber una adopción más rápida de esta tecnología, estamos adecuando el marco normativo, el marco regulatorio, está publicado en la web de los IPTEL toda la agenda regulatoria y de revisión de normas y procedimientos, digamos, que ya tienen ciertos años, y también hay en agenda nuevos proyectos para seguir analizando y revisando el marco, sobre todo en los temas de reglamento de calidad y cobertura, ¿no?, que son muy importantes para la promoción del despliegue de las redes 5G, ¿no? Con eso quería concluir mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Lenin. Pasamos ahora con las conclusiones de Julio Aguirre. Gracias, Alexandra. Bueno, sin ánimo de ser teórico o muy teórico, no queda duda de que este tipo de tecnología genera una externalidad positiva, ¿no? En castellano, no sé si lo iba a decir bien en castellano igual, estamos frente a una situación en la que el nivel de conectividad está por debajo del nivel socialmente deseado de conectividad. Y entonces sí se hace indispensable implementar políticas que nos acerquen a ese nivel socialmente deseado. Y estamos en un año electoral, entonces este tipo de discusión es el que sería interesante ver en el debate más seguido, ¿no? Para que el elector por lo menos tenga más información y pueda dar un voto más certero, digamos, o más confiado.
hay que ir paso a paso, ¿no? Esto de acercarse a este nivel de conectividad social, a veces una de las soluciones o alternativas es la aplicación de subsidios, pero los subsidios pigovianos, como se dice en la teoría. Pero creo que antes de llegar a esa opción, se puede recurrir a otras opciones que puedan comprometer recursos tan escasos, sobre todo ahora en estos tiempos. El tema de facilitar o dar condiciones para incentivar la inversión, ya lo dijeron Paola, Lenin y Celedonio, es indispensable. Es indispensable ir paso a paso con eso. El Estado está haciendo esfuerzo, como lo dije. Algo que no mencioné antes es que hace poquito nada más ha habido un decreto de urgencia, la implementación de un plan llamado Todos Conectados, ¿no? Que es muy simpático porque es paso a paso, ¿no? Antes de repente en ciertas localidades hay que empezar a cerrar brechas en materia de 3G, 4G, y de ahí recién va a ser más fácil llegar al 5G. Pero este programa es simpático porque aspira a dotar de Internet a más de 800 localidades, entre ellas Loreto, Ucayali y Madre de Dios, implementar centros de acceso digital, lo cual es sumamente bueno, porque si es muy costoso acceder a los equipos, estos centros proveen esta infraestructura y ya sabemos las bondades que tiene el hecho de acceder a este tipo de equipos. Y además, que es lo más simpático, es que este programa contempla puntos de conexión a Internet en plazas de áreas rurales, más de 6.000 puntos de Internet inalámbrico. Entonces, el efecto multiplicador, el efecto derramamiento que genera el acceder a esta tecnología es indudable que va a ser positivo para los distintos segmentos, las distintas actividades económicas. Entonces, nada, ojalá que esto sirva de una conclusión, pero estamos frente a una tecnología que no debe dejar de ser desaprovechada. La pandemia nos ha dado contra la pared. Y ahora más bien hay que aprovechar que ya la población se ha acostumbrado ya prácticamente al uso de equipos, hacer compras por internet, etc. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, hemos tenido una conversación bastante interesante desde 3 puntos de vista, además desde el sector privado, desde la academia y por supuesto también desde el Estado, dentro del ámbito de la regulación. Creo que es importante mencionar que para un país como el nuestro, tan desigual, es imprescindible empezar a cerrar esta brecha de acceso entre el mundo urbano y el mundo rural. Creo que es importante resaltar estos impactos respecto a esta nueva tecnología que puede ayudar no solamente a la productividad, sino también a desarrollar mejores mecanismos de acceso y de calidad en la educación, en la salud. Y es importante para esto, evidentemente, tomar en cuenta estos desafíos de los que se ha hablado vinculados a la competencia, a la infraestructura, y también frente a este sistema regulatorio en donde tenemos que mirar hacia la eficiencia, la calidad de la regulación, que proteja a los consumidores, evidentemente, pero también con políticas públicas que impulsen la generación de una ruta que permita implementar esta tecnología, ¿no? Promoviendo nuevamente la competencia, la inversión, y como dijo también Celedonio en un momento, y Paola lo repitió, esta tecnología se trata de un imperativo y no necesariamente una idea disruptiva. Creo que esto es algo que va a llegar de todas maneras y es importante que seamos conscientes de que esto va a suceder y que tenemos que tener evidentemente la casa preparada para ello y por lo tanto hay que asegurar evidentemente las adecuadas condiciones técnicas para tener también un proceso de licitación al respecto. Se ha avanzado evidentemente en muchas mejoras vinculadas a los marcos jurídicos, a los marcos regulatorios, pero es importante resaltar también que esto es un proceso de mejora continua que va avanzando en función a los avances de las necesidades y de la tecnología también. Es importante que entonces miremos que tenemos que adecuarnos a estas adaptaciones, ¿no?, que se necesitan. Estamos seguros de que vamos a tener una adaptación más rápida, pero es importante nuevamente resaltar que tenemos que tener la casa lista para ello.
No sé si quieren dar algunas palabras cortísimas para cerrar el evento, Celedonio. Gracias, Alexandra. No, agradecer muy especialmente a la universidad y a FIN por esta oportunidad. Realmente fue muy interesante las intervenciones de Paola, Julio y Lenin. Creo que hay un lindo camino para recorrer, siempre es lindo trabajar algo que sea constructivo y positivo para la sociedad. Nosotros estamos a disposición, tanto me pueden buscar a mí, si bien estoy en Buenos Aires, o a Hugo Chan, que está ahí en Perú, pero a disposición para poder trabajar. Me pareció muy interesante, Julio, el trabajo que hicieron ustedes sobre este tema del impacto que tiene Internet y las comunicaciones en el Perú, y cuánto significaría las inversiones que hay que realizar para llegar a eso. La verdad es que nuestro mundo es un mundo en permanente evolución y transformación tecnológica, con lo cual eso hay que actualizarlo sistemáticamente, pero agradecido y a disposición. Y en cuanto a la presentación, sí, te lo voy a mandar, Alexandra, en un PDF, como para que lo puedas compartir con todas aquellas personas que estén interesados en tenerlo. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente a todos los panelistas, a Celedonio especialmente por la exposición. Vamos a hacer una promoción de este evento que ha sido grabado. Vamos a desarrollar alguna serie de infografías sobre los beneficios y los desafíos que hay alrededor del 5G. Y también vamos a pasar algunos extractos vinculados a lo que ha dicho cada uno de los expositores y panelistas. Los invitamos a todos a compartir en redes los anuncios de los webinars que vamos a ir teniendo a lo largo del año. Creo que es muy importante promover y aprovechar justamente la conectividad para llegar y difundir este tipo de eventos a mayor cantidad de profesionales, ciudadanos en general. Muchas gracias a todos y todas.